exaltamos, soberano Rey. ¿Cómo no exaltarte, Señor? Los pueblos alaban a sus reyes. Los pueblos exaltan a sus presidentes. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú eres más grande que un presidente, Señor. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Es glorioso, cantemos con gozo, en santa comunión, con gran reverencia, a Él iremos, su nombre exaltemos de todo corazón. Todo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para siempre vivir. Amén. Rey de los reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo, en santa comunión, con gran reverencia, a Él iremos, su nombre exaltemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para siempre vivir. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Tenemos un Dios muy, muy grande. Amén. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, que nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos
Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te alabamos, Señor. Tenemos un Dios muy grande y a ese Dios alabamos. Aleluya. Alábalo porque Él es un Dios vivo y verdadero. Aleluya. Porque Él es nuestro Rey de reyes. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Rey soberano. El soberano de los reyes de la tierra. Así se te llama. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Declaramos que tú eres soberano, tu pueblo honrándote está, te coronan de gloria y poder, soberano. Declaramos que tú eres soberano, los cielos, la tierra y el mar alaban tu nombre también, reconocen a su Creador, declaramos que tú eres soberano. Amén, amén, aleluya. Tu pueblo honrándote está, te coronan de gloria y poder, soberano. Soberano eres, Señor, soberano eres, Señor. Rey soberano, nuestro Rey, nuestro amado Rey, ese Rey que dio su vida por nosotros, ese Rey que murió en una cruz por amor a nosotros. Aleluya, aleluya. Recibe la alabanza, recibe la honra y la gloria, amado Rey, soberano Rey.
Aleluya. 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 Eres digno. Eres digno. Eres digno de adorar, Señor. Eres Digno, eres digno. Eres digno. Tú eres digno. Eres digno. Oh mi Señor. Rey glorioso, Majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. eres santo, Eres santo. eres santo, Tú eres santo. eres santo, Oh mi Señor. Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración. eres digno, Eres digno. eres digno, Tú eres digno. eres digno, oh mi Señor. Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración.
Eres santo, Eres santo, eres santo, tú eres santo, eres santo, oh mi Señor. Amén, amén. Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de Adoración. Es digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén, nuestro amado Rey y Salvador. Porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Rey, de todo loor. Es por eso que hoy venimos a alabarte con el corazón, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. porque tú eres digno, Rey, digno de todo honor, porque tú eres digno, Rey, digno de todo honor. Te alabo, Dios, te alabo, Señor, te alabo con mi canción. Te alabo, Dios, te alabo, Señor, con el corazón, porque tú eres digno, Rey, digno de todo honor, porque tú eres digno, Rey, digno de todo honor. Te alabo, Dios, te alabo, Señor, te alabo con mi canción. Te alabo, Dios, te alabo, Señor, con el corazón.
alabo Dios, te alabo Señor, te alabo con mi canción. Amén. Precioso, precioso Rey. Te alabo Señor, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Te alabamos, no solo con nuestra boca, Señor, mas con el corazón. Una alabanza que brota de un corazón contrito y humillado, de un corazón que te ama, está agradecido, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado seas, Dios. Bendito y alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, porque eres nuestro Dios y nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, y te damos la honra y la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Solo tú la mereces. ¿Y cómo no merecerla si eres un Rey que lo dio todo por sus súbditos, aún la vida? ¿Cómo no merecerla si derramaste cada gota de tu sangre, Rey, por amor a nosotros, Señor? ¿Cómo no merecer esa adoración? ¿Cómo no merecer que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas? ¿Cómo no merecer, Señor, que vivamos vidas rendidas a ti, vidas llenas de gratitud, Señor, vidas de obediencia, vidas de servicio, vidas que te glorifiquen realmente, vidas que te agraden en todo, Señor? Si tú no te agradaste a ti mismo, al contrario, dejaste la gloria, dejaste el trono siendo Rey para morir por nosotros, ¿cómo no alabarte y adorarte? Es lo menos que podemos de hacer, Señor, además de amarte, es lo menos que podemos hacer. Por eso hoy estamos aquí, Señor. Antes de que tú nos hables, Señor, estamos aquí para ello, Señor. Para alabarte, adorarte y expresarte lo mucho que te amamos y lo mucho que estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo, Señor. Es admirable que tú, Señor, tú no paras de amarnos y de hacernos misericordia cada día. Bien podemos leer en tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, gracias. Gracias primeramente por dignarte a vernos, Señor, cuando ni te buscábamos, cuando más bien te ofendíamos y te lastimábamos, viviendo una vida en nuestros pecados. Pero también gracias por dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias por dar tu vida, por morir en nuestro lugar, Señor. Señor, porque fuimos nosotros la razón por la cual tú moriste en esa cruz, Señor. Que nunca olvidemos eso, que nunca olvidemos eso. Que por cuanto todos pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso nosotros fuimos la razón de tu muerte, para que pudiésemos vivir una vida abundante, Señor. Una vida como hijos e hijas de Dios. Una vida con poder ante la tentación y el pecado. Una vida para amarte y servirte, Señor, y agradarte. Que nunca lo olvidemos, Señor, nunca lo olvidemos. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Amén, amén.
Me da mucho gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, a través de este video nuevamente, como lo hemos estado haciendo, y confío y he orado que Dios use esta palabra para hablar a la vida de cada uno de ustedes. Y créanme que siempre que me dirijo a ustedes para compartir la palabra de Dios, oro porque Dios hable a cada uno de ustedes conforme a su condición espiritual. Pero por el tema del cual vamos a hablar hoy, he orado más. Y es que el día de hoy yo quiero compartirles una enseñanza que he titulado Del Getsemaní al Calvario. Del Getsemaní, del huerto del Getsemaní al Calvario. Y para dar inicio a esta enseñanza, permítanme leerles lo que escribió el profeta Isaías en Isaías capítulo 53, verso 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 780 años antes de que Jesucristo naciera, el profeta Isaías, inspirado por Dios, profetizó no solo cuál sería la misión del siervo sufriente, del Mesías, del Cristo, es decir, el ungido por Dios para ser el Salvador del mundo, su Salvador y mi Salvador, sino también cuál sería la reacción o cuál sería la respuesta de la humanidad ante este ser que siendo divino, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros, por amor a usted y a mí. ¿Para qué? Para morir por nosotros, para morir en nuestro lugar, sí, en su lugar y el mío, y recibir el castigo que ustedes y yo merecíamos recibir a causa de haber pecado contra Dios de manera consciente, de manera egoísta, de manera voluntaria y contra nuestro prójimo. Y así ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecen y creen en él. ¿Y qué es lo que el profeta Isaías profetiza acerca de los sufrimientos del Señor Jesús? Por increíble que parezca, aunque él realizó la obra de amor más grande que alguien haya realizado por el ser humano, por los pecadores, el Señor y Salvador Jesús sería despreciado, sería rechazado por los hombres, o bien la gente lo despreciaría y hasta sus amigos lo abandonarían, como algunas versiones de la Biblia lo traduce. Sería un hombre lleno de dolor, marcado por el dolor, conocedor del dolor más profundo, y sería el hombre más sufrido. Además, sería un hombre que estaría acostumbrado al sufrimiento, un hombre que estaría acostumbrado a las aflicciones, y el más experimentado, el que más experimentaría el sufrimiento. Una persona ante quien todos se taparán la cara,
y evitarían mirarlo o desviarían la mirada como si no mereciese ser visto, como alguien a quien otros evitan, y le darían la espalda, lo ignorarían, no lo apreciarían ni lo estimarían, o como algunas versiones lo traducen, lo considerarían como un harapo pisoteado en el camino. Y todo esto se cumplió tal como fue profetizado que sucedería en la persona de Jesús cuando Él vino a esta tierra por primera vez. Y sigue sucediendo, óigalo bien, sigue sucediendo en la vida de millones de personas, y entre este grupo grande de personas, algunas personas aquí presentes, sí, algunas personas aquí presentes, aunque solo amor han recibido de Cristo, solo bondad han recibido de Él, solo misericordia han recibido de Él. Y es por eso que el propósito de esta enseñanza es no solo que escuchen una bella historia real de amor, la más bella de todas, por cierto, sino que pueda cada uno de ustedes examinarse y puedan ver cómo ustedes han respondido, cómo cada uno de ustedes han respondido ante tan gran obra de amor por ti. Y si ya estás convencido de tus pecados, si realmente sientes vergüenza, sientes tristeza, sientes dolor por haber pecado contra Dios, que solo bien te ha deseado, que solo te ha amado, que solo misericordia te ha hecho a ti y a tus seres queridos, es mi deseo que esta historia de amor te impulse a arrepentirte de todos tus pecados, para vivir para Dios primeramente, y para que encuentres el perdón que es en Cristo Jesús y su sangre derramada por ti en la cruz. Y aunque esta gran obra de amor de Jesucristo por cada uno de nosotros inició cuando Él de manera voluntaria decide venir a esta tierra como verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios, y continúa hasta hoy a través de la obra del Espíritu Santo, que viene a convencerte de pecado, que viene a producir esa tristeza que es según Dios en ti. ¿Para qué? Para arrepentimiento y para salvación. A pesar de que el Espíritu Santo viene para capacitar, para que tú puedas arrepentirte de todos tus pecados y confiar en Dios. Yo quiero hoy que veamos la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo en su amor a través no solo de sus obras para redimirnos, para salvarnos, sino también a través de su sufrimiento, a través de su sufrimiento antes de morir. Y es por eso que he dividido esta enseñanza en dos secciones. La primera es donde hablaré acerca de lo que sucedió en la vida del Señor Jesús desde su llegada al Monte de los Olivos, específicamente al huerto llamado Getsemaní o prensa de aceite, hasta su muerte en la cruz. Y en la segunda sección es donde me estaré enfocando en la reacción o la respuesta de la humanidad ante esta gran obra de amor. Y más específicamente, en la reacción de cada uno de los que están viendo esta enseñanza y aún no se han convertido
a Dios. Y deseo iniciar esta primera sección repasando juntamente con ustedes los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador en el huerto de Getsemaní. Y para ello quiero que me permitan leerles en la Biblia el Evangelio según Mateo capítulo 26, verso 36 al 38, en donde leemos: Entonces llegó Jesús con ellos, es decir, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué? Y velad conmigo. Lucas nos narra esta parte de la vida de Jesucristo de la siguiente manera, allá en Lucas capítulo 22, verso 39 al 44, y dice: y saliendo, acuérdense que el contexto es este, acaban de comer la cena pascual Jesús y sus discípulos, y saliendo todos ellos, o saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le pareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y permítanme resaltar algunos aspectos que, por cierto, quiero que graben, no solo en su mente, sino también en su corazón. ¿Para qué? Para que esto que vas a estar oyendo impacte en tu vida. Óyelo bien, para que esto que vas a estar escuchando impacte tu vida a tal grado que te lleve a tomar esa decisión que muchos hace ya tiempo deberían de haber tomado, y es de convertirse a Dios. Convertirse a Dios atraídos por su amor, convertirse a Dios atraídos por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y el primer aspecto es que aquí vemos cómo el Señor Jesús comenzó a entristecerse, se nos dice. Mateo nos dice: alguien que amaba mucho al Señor Jesús. No estuvo en este momento, pero nos dice que el Señor Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahora la pregunta es: ¿qué tan grande era la tristeza? ¿Qué tan grande era la angustia? En Mateo capítulo 26, verso 38, el mismo Señor nos responde esta pregunta al decir a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Y en Lucas capítulo 22, verso 44, leemos también al respecto que Jesús, estando en agonía, oiga bien, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, el hecho de que una persona pueda sudar como grandes gotas de sangre es una realidad. En medicina esto es lo que se llama como hematidrosis, y déjenme decirle que se manifiesta en las personas que están sometidas a una angustia, a una aflicción o a un estrés muy intenso. Y el grado de angustia o estrés o aflicción a que el Señor Jesús estaba sometido lo podemos entender cuando vemos que el verso ademoneo, que es usado aquí para entristecerse o afligirse en el griego, expresa una intensa emoción. Expresa una intensa emoción. Expresa una mezcla de asombro y horror. Óigalo, expresa una mezcla de asombro y horror.
Los griegos usaban este verbo para referirse a la angustia más grande o intensa que puede sufrir el alma. Una ansiedad muy aguda, es más, una tortura espiritual. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué estaba el Señor Jesús tan angustiado? ¿Por qué el Señor Jesús tenía esa mezcla de asombro y horror? ¿Por qué estaba Él tan afligido que aún pensaba que iba a morir en ese momento de la aflicción, de la angustia, si Dios no venía a socorrerle? ¿Por qué razón? Considero que la primera razón fue porque Él estaba, óigalo bien, Él estaba a punto de ser la ofrenda a Dios por el pecado de todos nosotros. Él estaba a punto de ofrecerse a sí mismo de manera voluntaria y por amor como la ofrenda a Dios por el pecado de todos nosotros. Al ser Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él estaba a punto no solo de morir por todos, sino también de recibir el castigo que merecíamos antes de convertirnos, o que todavía sigues mereciendo si no te has convertido, por todos los pecados cometidos. ¿Por qué razón? Porque Él estaría cargando con nuestras iniquidades, con nuestras maldades o con nuestros pecados, por cuanto el Padre las había puesto sobre Él, estando Él en esa cruz, tal como profetizó Isaías cuando dijo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oiga bien, el castigo por nuestra paz. Él fue castigado para que tuviéramos paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, oiga bien, mas Jehová cargó, mas Jehová hizo recaer, ¿en quién? En Él o sobre Él el pecado, la maldad, la iniquidad, ¿de quién? De todos nosotros, de todos nosotros. Una segunda razón por la que Jesús estaba tan angustiado es que Él sabía que al cargar con las iniquidades y pecados de todos nosotros, muy pronto Él tendría que tomar de la copa que el Padre le daría a beber. ¿Y qué significa esta copa? La palabra copa se emplea frecuentemente en las Sagradas Escrituras para indicar dolor. Sí, para indicar dolor, para indicar angustia, para indicar terror, óigalo bien, terror y muerte. John MacArthur escribió al respecto. Podemos ver que la copa en el Antiguo Testamento es frecuentemente el símbolo de la ira divina contra el pecado. Y Jesús sabía que en pocas horas Él llevaría los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Y toda la ira divina habría de caer sobre Él. Y continúa escribiendo MacArthur. Este fue el precio del pecado que Él llevó y lo pagó por completo. Y lo pagó por completo. Una tercera razón de este horror y terrible agonía es porque el Señor Jesús sabía que al llevar los pecados de la humanidad sobre Él en la cruz, que al llevar tus pecados y los míos en la cruz, al estar en el lugar de todos los pecadores sin ser Él pecador, Dios el Padre, que es santo, santo, santo y que aborrece el pecado, no solo derramaría la copa de su ira sobre Él, sino que también algo peor. Tú puedes decir, ¿y puede sucederle algo peor que esto a alguien? ¿Podría sucederle algo peor que esto a Jesús? Claro, claro. ¿Y qué es esto peor? Es que el Padre
lo abandonaría. Óigalo bien, sí, el Padre se apartaría de él. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, esto lo sabemos porque Jesús mismo, estando ahí, clavado en la cruz, él mismo clamó a gran voz que: Dios mío, ¿por qué qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? El Padre se apartó de Jesús y él lo sabía, porque Dios es santo y él estaría, sin ser pecador, cargando nuestros pecados. Lo inimaginable sucedió. Dios abandonó a su Hijo, en quien siempre se había complacido. Y esto sucedió, ¿por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Piénsalo, por amor a cada uno de nosotros. Lo más terrible que le pudo haber sucedido a Jesús le sucedió, y no porque él hubiese cometido algo malo. Le sucedió porque él estaba ahí en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, siendo nuestro sustituto. Estaba llevando nuestros pecados en la cruz y Dios se apartó de él, lo abandonó. Solo esto debería de ser suficiente para que los que no se han convertido a Dios cayeran rendidos en este momento, suplicando misericordia, confesando sus pecados y pidiendo perdón. Y los que ya se han convertido a Dios, los que nos hemos convertido a Dios, solo esto es suficiente, y recordarlo cada día debería de ser suficiente para amarle más. Para amarle más, para consagrarnos más, para confiar más y más cada día en Él. Amén. Y una cuarta razón de su intensa agonía se debía a que Jesús conocía muy bien la gran responsabilidad que tenía al ser Él el Cristo, el ungido por Dios para ser el Salvador del mundo. Tu Salvador, mi Salvador. Y Él quería cumplir esta misión. Él, por amor a Dios y por amor a nosotros, quería cumplir esta misión. Él quería llegar hasta el fin. Él quería ser obediente al mandato del Padre. Y es por ello que vemos aquí que oraba más intensamente por ayuda. Y es que, amados y amadas, Jesús sabía que todos los pecadores, incluidos ustedes y yo, estábamos condenados por causa de nuestra maldad, por causa de nuestros pecados contra Dios y nuestro prójimo. Y estábamos condenados, obviamente, antes de convertirnos. Si somos convertidos, y si tú no eres convertido, déjame decirte que eres culpable todavía, y sigues bajo la sentencia de culpable, para ser condenado a un lugar de tormento inigualable, por toda una eternidad, llamado el infierno, o llamado el lago de fuego que está ardiendo con azufre y fuego, o el lago que está ardiendo con fuego y azufre, como le quieras llamar. Pero entiéndelo, es un lugar de tormento, un lugar de tormento eterno, no importa el nombre que le quieras poner. Además, él no solo sabía que el pecador está condenado a ser castigado a un lugar de tormento eterno, él sabía que toda la humanidad, cada ser humano, ustedes y yo, no podíamos ser salvos a través de cualquier otro medio que no fuese el que sobre él cayese la ira de Dios. El que Él muriese en la cruz en nuestro lugar como nuestro sustituto y resucitase al tercer día de entre los muertos. ¿Cómo lo sabemos? Pues escuchémoslo orar al Padre. Le dice: Padre mío, si es posible, si hay alguna posibilidad de que tú seas glorificado y que el ser humano sea salvado sin que yo tenga que beber esta copa, pásala de mí. Pero si no es posible que el ser humano pueda ser salvado de otra manera, entonces no, Padre, no la pases, la voy a tomar toda y la voy a tomar hasta el fondo. Esta es una forma de parafrasear lo que el Señor Jesús aquí está orando al Padre.
Y el Señor Jesús, amados y amadas, entendió que no era posible que el ser humano pudiese ser salvado por otro medio que no fuese su muerte y su resurrección, por cuanto le pidió al Padre en 3 ocasiones y el Padre no le respondió afirmativamente a su deseo. No se lo respondió. Yo quiero que por favor en este momento meditemos en esto. Aquí en el huerto del Getsemaní vemos a un Señor Jesús angustiado intensamente, con una mezcla de horror, y angustia. Y yo quiero decirles que seguramente el Señor Jesús, mientras vivió en esta tierra como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre, Él nunca experimentó tal grado de aflicción, tal grado de ansiedad, tal grado de horror, de terror. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue que lo experimentó? ¿Por qué fue? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él estaba pensando en ese momento en ti y en mí. Cuando Él le dice al Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Él estaba pensando, ok, primeramente en Dios y en cómo Él quería ser obediente a Dios por amor a Dios, pero también Él estaba pensando en nosotros, en cada uno de nosotros. Él estaba pensando ahí en muchos que no piensan en Él. Y Él estaba pensando en nuestra salvación. Sí, estaba pensando en nuestra salvación. Él estaba pensando en cómo hacernos libres de la condenación eterna en el infierno. Pero también estaba pensando en cómo solamente a través de Él es que Dios, además de perdonarnos, podía hacernos a ti, a mí, podía hacernos ¿qué? Sus hijos, sus hijas. Pregúntate, ¿alguien te ha amado más que Jesús? Sí, pregúntate. ¿Alguien te ha amado más que Jesús? Yo quiero que pienses en cómo en este momento, ahí en el huerto del Getsemaní, en que tu salvación y la mía estaba en juego, Jesucristo decidió no verse a sí mismo y no hacer su voluntad, sino ser obediente al Padre. Y decidió morir por nosotros, decidió morir por ti y por mí. Me bendice mucho lo que el comentarista de la Biblia William Barclay escribió al respecto. Era su lucha suprema. Óigalo bien, me encanta. Dice, era su lucha suprema. El resultado estaba en la balanza. La salvación del mundo estaba en peligro en el huerto de Getsemaní, porque aún entonces Jesús podía haberse vuelto atrás y el propósito de Dios se hubiera frustrado. En este momento, lo único que sabía Jesús era que tenía que seguir adelante, aunque adelante le esperaba ¿qué? Le esperaba una cruz. Con toda reverencia podemos decir que aquí vemos a Jesús aprendiendo la lección que todos los seres humanos debemos aprender algún día. ¿Y cuál es esta lección que todos los seres humanos debemos aprender algún día? Aceptar lo que no podemos comprender. Aceptar lo que no podemos comprender y que a cada uno de nosotros nos suceden cosas en este mundo que no podemos entender. Y es entonces cuando la fe se pone a prueba hasta el límite. Y en tales momentos es dulce para el alma recordar que Jesús también lo pasó en Getsemaní. Es dulce recordar para el cristiano que no entiende lo que está sucediendo, pero que está ejerciendo su fe en Dios, que Jesús también lo pasó antes que él o ella en Getsemaní. Y William Barclay cita a Tertuliano, uno de los padres apostólicos, que escribió: cada persona tiene su propio Getsemaní. Óigalo bien, cada persona tiene su propio Getsemaní, y cada persona tiene que aprender a decir: hágase.
tu voluntad. Cada persona tiene su propio Getsemaní. Y cada persona tiene que aprender a decir, hágase tu voluntad. El segundo aspecto que deseo que veamos acerca de Jesús y su sufrimiento en el huerto de Getsemaní es la soledad de Jesús. La soledad de Jesús cuando más necesitaba el apoyo de sus amigos. Vemos en la Biblia que el Señor Jesús está angustiado hasta la muerte, que el Señor Jesús toma a 3 discípulos que ha llevado con Él para que lo acompañen en este momento crucial de su vida. Cuando Él regresa al lugar donde están los 3 discípulos que Él había llevado para que le acompañasen y le apoyasen en oración, en aquel momento tan difícil, aunque el Señor les había expresado a ellos cuán angustiado estaba, el Señor llega y los encuentra ¿cómo? Los encuentra dormidos. Y qué triste es ver que vuelve a ir a orar, vuelve a donde sus discípulos, los vuelve a encontrar dormidos y vuelve a su lugar de oración a clamar al Padre solo. O sea, en otras palabras, Jesús peleó esta batalla con la ayuda de Dios, que hasta, por cierto, envió un ángel ahí para ayudarle, para fortalecerlo. Pero en cuanto a los seres humanos, las personas que Él tanto amaba y tanto había servido y enseñado, y por quienes pronto iba a morir, estaban dormidos. Un tercer aspecto que deseo que veamos de lo que ocurrió ahí en el huerto del Getsemaní es la traición de Judas. La traición de Judas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 47 y 48, leemos al respecto. Mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Oiga bien, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En la Biblia leemos que el Señor Jesús tenía muchos discípulos, más que 12. De hecho, al final habían 120 en el aposento alto. Pero de ellos escogió a 12 para que estuvieran con Él. Seguramente sus amigos más cercanos o más íntimos. Por cierto, Él amaba a todos sus discípulos y quizás a estos más, por su cercanía, por esa comunión íntima. Y bueno, también leemos que Judas era un amigo muy querido de Jesús, un amigo íntimo, como se nos dice en el Salmo 41:9. Mi íntimo. Y claro, lo amaba mucho. Y quiero decirles que yo no creo que amara más a Juan que a Judas, porque Él no hacía acepción de personas. Había más afinidad quizás con Juan que con Judas. Eso es natural, tenemos más afinidad con una persona que otra. Y Jesús ahí, como verdadero hombre, vemos que tenía más afinidad con 3 de los discípulos a quienes llamó apóstoles. Yo creo que Jesús amaba a Judas mucho. Y una prueba de que el Señor Jesús amaba mucho a Judas es que cuando están reunidos en el aposento alto y el Señor le dice a sus discípulos que uno de ellos le iba a entregar, cuando Juan le pregunta ¿quién es?, Jesucristo le responde: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Dice: y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, ¿qué significaba esto de que mojando el pan se lo dio a Judas? No, pues la señal de que él era el traidor. No, mucho más que eso. Yo quiero decirles que en esta cultura, el anfitrión de la reunión, en este caso el Señor Jesús, ese anfitrión, daba el pan a un invitado como un gesto especial de honra, como un gesto especial de amistad. Y así vemos cómo Jesús, a través de darle el pan a Judas, no solo demuestra quién es el que lo va a traicionar, sino que Él está manifestando a Judas un gesto, quizás el último gesto de su gran amor por Judas.
O sea, yo creo que veamos a Jesús haciendo un gesto como anfitrión de la reunión, tomando el pan, mojándoselo y dándoselo a Judas como un gesto especial de honra, de amistad, de gran afecto. Sin embargo, todos podemos leer en la Biblia, y bueno, todos sabemos, cómo Judas lo traiciona entregándolo por 30 piezas de plata o 30 monedas de plata. ¿A quién? A las autoridades judías, a los líderes religiosos judíos. ¿Para qué? Para que lo arrestaran. Y lo más lamentable es que 30 piezas de plata era la cantidad de dinero que se le pagaba a una persona que tenía un esclavo cuando un buey lo mataba. Ahí en el libro de Éxodo se dice que si una persona tiene un esclavo y viene un buey y lo mata, hay que pagarle al dueño del esclavo 30 ciclos de plata y hay que matar al buey. O sea, ¿y cuánto es 30 ciclos de plata actualmente? Bueno, me tomé el tiempo para investigarlo, de $200 a $300. ¿Se imaginan ustedes a Judas traicionando a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de toda la gloria, Dios vivo y verdadero hecho hombre, que tanto le había amado, por el precio de un esclavo que es muerto por un buey? Y no solo eso, sino que Judas en el Getsemaní, ¿cómo lo entregó? Con un beso. Que en realidad no fue un beso, sino que por la palabra griega que aquí se utiliza cuando dice que lo besó, fue varios besos. No solo llegó y dijo y se fue. No, llegó, seguramente lo abrazó, eso no lo dice en la Biblia, pero llegó y le dio uno y otro beso, y por cierto, muy efusivo. Como si en ese momento le estuviese manifestando a Jesús, delante de todos los que estaban ahí, su gran amor, su gran respeto, su gran honra por el Maestro, cuando todos sabemos que en realidad lo que estaba haciendo era ser hipócrita, porque en ese momento no lo estaba amando, no le estaba manifestando su honra, le estaba entregando. Wow. Querida persona que estás aquí o que verás este video, yo quiero preguntarte, imagínate cómo te sentirías. Imagínate cómo sentirías si alguien que tú amas, imagínate cómo te sentirías si alguien que tú amas y que estuvieras dispuesto a dar la vida por él o por ella, te traicionara de esa manera. El cuarto elemento que también deseo resaltar aquí en el huerto es el abandono de los discípulos. Sí, el abandono de sus discípulos. A la agonía que vivió el Señor Jesús, añádele el dolor de la traición de Judas, añádele el dolor de ser abandonado por los discípulos, quienes, por cierto, estaban llenos de pánico. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 56, ahí en la última parte del verso, se nos dice al respecto: entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué? Huyeron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Yo les invito a que en nuestro recorrido del Getsemaní al Calvario, ahora pasemos del huerto a la casa de Caifás. A la casa de Caifás, el sumo sacerdote de aquella época, y vemos que el Señor Jesús, después de ser arrestado, es llevado como delincuente, primeramente a la casa de Anás, suegro de Caifás, y que había sido sumo sacerdote, y luego es llevado a la casa de Caifás, en donde no solo es sometido a un juicio injusto e ilegal, sino que también los hombres que custodiaban a Jesús seguramente eran hombres asignados a la guardia del templo, pero también los mismos líderes religiosos que estaban ahí para enseñar la palabra de Dios, que estaban ahí para hacer que se obedeciera la ley de Dios. Ellos mismos demuestran su falta de amor a Dios y al prójimo, y demuestran, o sea, su falta de respeto a la ley y al ser humano, cuando también participan en lo que estos hombres, estos guardias del templo, hicieron. ¿Cómo? Dice que se burlaron de él, le escupieron en el rostro, y vendándole los ojos, le golpeaban dándole puñetazos
y abofeteando el rostro. Ahora quizás te pregunte, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué las autoridades máximas y sus guardias hicieron esto sobre Jesús, el Mesías tan esperado? ¿Saben por qué? Porque lo aborrecían. Lo aborrecían. Lo aborrecían tanto que hasta deseaban su muerte. Y también porque lo despreciaban. Como un comentarista escribió, el escupir el rostro de alguien era la expresión de mayor desprecio posible que se le podía demostrar a una persona, por un lado. Y por otro lado, una señal de gran indignación. ¿Por qué razón? Porque consideraban a Jesús como más despreciable que el suelo mismo que pisaban. Óigalo bien. Consideraban a Jesús más despreciable que el suelo mismo que pisaban. Y por si ya el Señor Jesús no tuviese suficientes motivos para sufrir, se le agrega una causa de dolor más que seguramente atravesaría su corazón, provocándole más dolor aún. ¿Y cuál fue? La negación de Pedro. Sí, la negación de Pedro. Fue estando en el patio de la casa de Caifás, sumo sacerdote, donde estaba reunido el Sanedrín, donde Pedro niega, óigalo bien, Pedro niega conocer a Jesús y ser su discípulo 3 veces, diciendo ante una criada, estando Pedro sentado en el fuego, mujer, no le conozco, no sé lo que dices. Posteriormente, ante una criada cerca de la puerta de la entrada para el patio de la casa de Caifás, lo niega diciéndole a la criada, no conozco al hombre. Y finalmente, como 1 hora después, ante unos hombres, lo negó diciendo, no conozco a este hombre de quien habláis. Y tristemente Pedro en esta ocasión fue más allá de la negación, pues puso a Dios como testigo de que no conocía a Jesús. Es más, pronunció una maldición de muerte sobre él si sus palabras no eran ciertas. Ahora a mí me impresiona lo que sucedió inmediatamente después de que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Solo Lucas el evangelista nos revela este precioso detalle de lo que sucedió en ese momento que Pedro negó al Señor Jesús por 3ª vez y el gallo cantó. Y en Lucas capítulo 22, verso 61 leemos al respecto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo creo que al Señor Jesús le dolió profundamente que Pedro lo negara. Primeramente, habiéndole sido ordenado a él y a sus discípulos que no lo siguieran. Segundo, habiéndole advertido a Pedro específicamente que lo iba a negar. Sin embargo, a pesar de todo esto, le dirige una mirada, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, le dirige una mirada llena de ¿qué? Llena de amor, una mirada llena de ternura, que por cierto, quebrantó el corazón de Pedro y después salió a llorar desconsoladamente, o lágrimas de arrepentimiento. Y ahora en este recorrido yo les invito a que nos traslademos de la casa de Caifás a la fortaleza Antonia, allá donde se hospedaba el procurador Poncio Pilato cuando llegaba a Jerusalén, especialmente para estas fiestas de la Pascua en que llegaba mucha gente y siempre había alboroto. Y yo quiero que nos centremos ahí en la fortaleza Antonia, en el pretorio. En el pretorio hasta donde llevaron a Jesús amarrado, imagínenselo amarrado, y donde Pilato lo condenó a muerte. Y primeramente quiero que nos centremos ahí en la actitud o la respuesta de la multitud de judíos que habían llegado a ese lugar para presenciar el juicio.
Recordemos, amados y amadas, que el Señor Jesús había recorrido ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo y expulsando demonios de las personas. Mateo 4, 23 al 25. Así como también durante sus 3 años de ministerio, alimentó en 2 ocasiones a miles de personas y resucitó muertos. Sin embargo, óigalo bien, sin embargo, muchas de estas personas que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua y a quienes Jesús les había hecho mucho bien, le abandonaron. Le abandonaron, sí, lo dejaron solo en su dolor, ya que también ellos lo aborrecieron y le dieron la espalda cuando Pilatos, en un intento por liberar al Señor Jesús, le dice a la multitud o le propone a la multitud: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y quién era Barrabás? Era un hombre acusado de sedición, un revolucionario que estaba acusado de traición a Roma, pero también estaba acusado de asesinato, estaba acusado de robo. Y por un lado tienes a Barrabás, este hombre acusado de 3 delitos que merecían la crucifixión, y tienes a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el que solo les hizo bien, el que solo les amó y les sirvió, al que por cierto lo acusaban por envidia, al que el mismo Pilato reconoció que era justo. Y para sorpresa de Poncio Pilato, la multitud pide ¿a quién? A gritos, dice, a gritos. ¿Pedían a quién? A Barrabás. Pedían a Barrabás. Y que Cristo, o Jesucristo, fuese condenado a muerte, y a muerte en la cruz. Y yo quiero que nos imaginemos, por favor, ahí al Señor Jesús en el pretorio, viendo a la multitud que Él había amado, que Él había servido, a quien le había hecho mucho bien, que unos días antes lo habían aclamado con alabanzas, reconociendo que era el que venía de parte de Dios para salvarlos en su entrada triunfal de Jerusalén, ¿recuerdan? Y estos mismos, o muchos de ellos que estuvieron ahí y lo acompañaron en su entrada triunfal allá a Jerusalén, estaban ahí ahora pidiendo que fuese crucificado y que su sangre o la responsabilidad de su muerte cayese sobre ellos y sobre sus hijos. Nuevamente, no me canso de enfatizarlo. Cuánto dolor, cuánta tristeza debió haber provocado esto al Señor Jesús, quien solo callaba, pues sabía que todo esto que estaba sucediendo no era más que el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre él, que decía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí estaba cumpliéndose una vez más. Y ahora deseo que nos centremos en lo que los soldados romanos hicieron a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 26 al 31, leemos: entonces, hablando de Pilatos, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Era un manto púrpura o escarlata, o un color entre los dos, que significaba realeza, como una burla. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle.
Imaginémonos el dolor que le provocó al Señor el ser azotado con aquel instrumento llamado flagellum, que no era más que un azote que tenía varias cuerdas de piel en las que en la punta había metal, puntas de metal o hueso de cabra tierno, con el propósito de que al golpear con fuerza el soldado romano la piel de la espalda y los glúteos de Jesús, esas piezas de hierro filosas o esos pequeños huesos de animal filosos pudieran romper la piel, aún dejar al descubierto los músculos, romper los vasos sanguíneos, produciendo mucho sangrado. Y yo quiero decirles que este castigo de azotar a alguien con el flagellum era tan cruel que muchos de los prisioneros morían ahí en ese mismo acto. Además, recordemos el dolor que podría haberle provocado el que el Señor Jesús se le colocase una corona de espinas en su cabeza, que al golpear su cabeza con un palo como el de escoba, hacía que las espinas se introdujesen en su cuero cabelludo, produciéndole un inmenso dolor. Algunos también han expresado el dolor que al Señor Jesús debió haberle producido el que sobre su espalda destrozada por los latigazos con el flagellum, estando aún sangrando, se le colocase un manto. Y después de un tiempo que el manto se había pegado a la piel, se lo quitasen para ponerle sus ropas y llevarlo a crucificar. Y después de todo este maltrato, debido al castigo que recibió desde que fue llevado a casa del sumo sacerdote hasta que fue crucificado, o debido a todo este maltrato, su rostro y su cuerpo quedaron irreconocibles, cumpliéndose la profecía de Isaías allá en el capítulo 52, verso 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y después de cargar aquel madero transversal de la cruz, con un peso aproximado de unos 75, 80 libras, deshidratado, sin dormir, con hambre, con sed, abandonado por sus íntimos, abandonado por el pueblo a quien vino a salvar, Jesucristo camina hacia el Gólgota, camina hacia el Calvario, donde fue crucificado, siendo clavado en la cruz en sus muñecas por sendos clavos y en sus pies. Todo esto con el sufrimiento y dolor que debieron producirle, que por cierto faltarían palabras para describirlo y aún tiempo para describirlo. Y fue ahí, en la cruz, en el Gólgota, que a la hora sexta, es decir, como mediodía, Jesucristo murió en esa cruz. Y amados y amadas, no puedo evitar decirles que me llama mucho, me llama sobremanera la atención, no solo la intensidad del sufrimiento y del dolor que Jesús padeció, sino también el hecho de que Él pudo haber orado a su Padre y Él le hubiese dado más de 12 legiones de ángeles. Lo cual quiero decirles que equivale a más de 72,000 ángeles para que lo librasen, y el Padre lo hubiera hecho, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Jesús? Nada, no lo hizo, no oró. Y permítanme preguntarles, ¿por qué razón Jesús no solo padeció toda esta aflicción y dolor? ¿Por qué razón Jesús no oró al Padre pidiendo tal cantidad de ángeles que lo hubieran podido librar? Sino que prefirió sufrir la aflicción y el dolor y la muerte tan vergonzosa y dolorosa como era morir en la cruz. ¿Saben por qué? Ustedes lo saben, pero quiero recordárselos. Porque nos amó. Porque nos amó sin nosotros merecerlo. Y yo confío que esto no lo olviden nunca, sino al contrario, los impulse a convertirse a Él si no se han convertido, y los
impulse a consagrarse a Él si ya se han consagrado. Ahora, amados y amadas, permítanme compartir la segunda sección de esta enseñanza, en la que quiero que veamos cuál es la actitud o la respuesta de las personas hoy en día que se resisten a convertirse a Dios ante tan grande obra de amor y de misericordia que Jesucristo realizó por todos los pecadores. Y para ello yo quiero decirles que tristemente la respuesta de la gran mayoría de los pecadores ante la gracia de Dios, ante este favor inmerecido, ante esta gran obra de salvación que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario al resucitar, es la misma. ¿Cuál es? Desprecio. Desprecio a Jesucristo y lo que Él hizo. Rechazo a Jesucristo y esa gran obra de amor y de misericordia que Él hizo. Hoy, amados y amadas, la ciudad no es Jerusalén, es Tegucigalpa o cualquier ciudad donde tú vives, estimada persona que estás viendo este video. Hoy no es el año 30 después de Cristo, es el 2021 después de Cristo. Pero yo quiero decirles que la respuesta sigue siendo la misma. ¿Por qué razón? Porque los corazones endurecidos por el pecado son los mismos. Porque los corazones endurecidos por el pecado son los mismos. Y si tú, querida persona que estás aquí, no te has convertido a Dios, permíteme decirte que tu corazón y el de las personas que lo traicionaron, que no lo apreciaron, que lo aborrecieron, que lo escupieron en el rostro, que lo abofeteaban, que se burlaban de él, que lo trataron como delincuente, que prefirieron a un ladrón y asesino a Barrabás, y que por cierto a Jesús lo azotaron, lo coronaron de espinas y lo crucificaron. Es el mismo, tu corazón es el mismo que el de aquellas personas. Sí, no te engañes, es el mismo. Y es que yo quiero decirles que ese precisamente ha sido el problema de muchos. ¿Y cuál es este? Que no se ven tan malos. No se ven tan malos. Se atreven a señalar a Pedro, ¿cómo lo negó? Se atreven a señalar a Judas, ¿cómo lo entregó? Es más, se atreven a señalar a los demás discípulos cómo lo abandonaron, llenos de pánico. Pero ustedes no se ven. Ustedes no se ven que están igual o peor de mal que estas personas. Y cómo sus corazones son igual de duros, son igual de insensibles, son igual de ingratos, son igual de menospreciadores que ellos. A causa de tanto egoísmo, a causa de tanto pecado cometido contra Dios, que solo les ha amado, que solo les ha hecho bien, y contra su prójimo. Amado y amada que no te has convertido a Dios, para que puedas entender esto que digo y veas que es verdad, solo tienes que recapacitar y ver cómo tú también, al igual que estas personas de Jerusalén, lo desprecias y desprecias todo lo que Él hizo por ti, toda su angustia, todo su dolor, toda su muerte para salvarte. ¿Cuándo lo desprecio?, dirás tú. ¿Cuándo lo desprecio? Cuando te resistes a arrepentirte. Sí, porque no te has arrepentido, no porque no puedas. Sí, no te has arrepentido no porque no puedas, sino porque no quieres. Esa es la clave. Tú no quieres arrepentirte, tú no quieres darle la espalda al pecado, tú no quieres darle la espalda al deleite temporal que te produce el pecado, no quieres darle la espalda al mundo. Es más, no quieres dejar de gobernar tu vida para que Dios la gobierne. Así de sencillo. Pero también, oye bien, lo desprecias. Cuando resistes al Espíritu Santo, que ha venido ya para convencerte de pecado y que quiere actuar en tu vida capacitándote, ¿para qué? Para que te arrepientas y creas en Jesús. Y no solo eso, lo traicionas. Y lo traicionas no por 30 piezas o monedas de plata, sino por menos. ¿Por qué? Por la satisfacción o el placer que te produce un pecado, cualquiera que sea.
codicia, adulterio, fornicación, lascivia, iras, enojos, pleitos, celos, murmuración, contienda, maledicencia, cualquiera que sea, mentira, robo, amor al mundo y las cosas del mundo. Óyelo bien, por un pecado o varios pecados, y el placer que estos pecados te producen y el beneficio temporal que estos pecados te producen, te han llevado a vender a Jesús, a traicionar a Jesús por menos de 30 monedas de plata. Y por cierto, yo quiero decirles ya para ir terminando, que sus obras, las obras de cada uno de ustedes, si no se han convertido a Dios, gritan a Dios y al prójimo, como gritaba aquella multitud de Jerusalén diciendo: no quiero a Jesús, prefiero vivir una vida de pecado, prefiero el deleite temporal del pecado, prefiero vivir una vida de rebeldía, de egoísmo, prefiero amarme a mí mismo que a Jesús. Igual que gritaban las multitudes allá en Jerusalén, que gritaban: danos a Barrabás. Aquí la gente dice: quiero más pecado, quiero hacer mi voluntad, quiero vivir mi vida, quiero revolcarme en este mundo y las cosas de este sistema diabólico de este mundo, que ni ama a Dios, ni teme a Dios, ni a los cristianos. Así de sencillo. Así de sencillo. Quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero que Jesús gobierne sobre mi vida. No quiero vivir en santidad, negándome a mí mismo cada día y tomando mi cruz cada día, amando y perdonando a mi prójimo como Dios me ama y está dispuesto a perdonarme. Así le gritas. Abre tus ojos, por favor. Abre tus ojos hoy y mira cómo no solo te has creído no tan malo o aún peor, bueno, sino que te has considerado una víctima de Satanás. Es que todo es culpa de Satanás, todo es culpa de los demás, cuando realmente eres culpable. Y aquí, amados y amadas, solo ha habido una víctima. Aquí solo ha habido una víctima que, por cierto, era inocente y que fue llevada a la cruz para morir por 2 delitos, entre comillas. ¿Cuáles fueron? El amarte a ti y a mí más que a Él mismo. Y el morir por ti y por mí en una cruz para que pudiéramos ser salvos. Piensa, amado. Piensa y pregúntate hoy: ¿cómo le has pagado a Jesucristo? ¿Cómo le has pagado a Jesucristo, quien solo te ha amado tanto? ¿Cómo le has pagado después de que Él dejó el cielo, la gloria y hizo tanto por ti, especialmente desde Getsemaní hasta el Calvario, y luego resucitar y luego al volver a la diestra del Padre? Piensa. Y quiero finalizar citando una amonestación que Carlos Spurgeon hiciera allá en Inglaterra en el 1800 a personas que no se habían convertido a Dios. Y él les dice: ¿cuál no será el terror del castigo que recaerá sobre aquellos hombres que rechazan la sangre que limpia la culpa y el pecado, y que tendrán ellos mismos que estar frente a Dios para sufrir por sus pecados? Les diré, señores, me duele mi corazón al decirles esto, lo que sucederá con aquellos que rechazan a mi Señor. Jesucristo, mi Señor y mi Dios, es un signo y una profecía para ustedes de lo que les pasará, no en un huerto, sino quizás en la cama de ustedes, donde a menudo han descansado. Ahí serán sorprendidos, y los dolores de la muerte se apoderarán de ustedes. Serán entristecidos con una tremenda tristeza y remordimiento por la vida que han desperdiciado y por haber rechazado al Salvador. Entonces, el pecado que más aman, su lascivia favorita, como otro Judas, los va a traicionar con un beso.
Cuando todavía su alma cuelgue de sus labios, será tomada y llevada por un grupo de demonios y llevada al tribunal de Dios, tal como Jesús fue llevado a la silla de juicio de Caifás. Habrá un juicio sumario, personal y de alguna manera privada, como resultado del cual serán enviados a prisión, donde en tinieblas y crujir de dientes y llanto pasarán la noche antes de la sesión del tribunal, que tendrá el juicio por la mañana. Entonces vendrá el día y vendrá la mañana de la resurrección. Y así como nuestro Señor compareció ante Pilato, así comparecerán todos ustedes ante el más alto tribunal. Ante el más alto tribunal, no de Pilatos, sino del terrible trono de juicio del Hijo de Dios, a quienes ustedes han despreciado y rechazado. Luego aparecerán testigos declarando en contra de ustedes, no testigos falsos, sino verdaderos, y ustedes se quedarán sin habla, así como Jesús no dijo ni una palabra frente a sus acusadores. Luego sus conciencias y su desesperación los sacudirán hasta que se conviertan en tal momento de miseria, tal espectáculo de desprecio y hasta poder, que los hombres los mirarán y dirán: he allí el hombre, he ahí el hombre y el sufrimiento que le ha sobrevenido, porque despreció a su Dios y encontraba placer en el pecado. Piénsalo. Piénsalo, querida persona que estás aquí, y medítalo y toma la decisión que Dios ha estado esperando, que Jesús ha estado esperando desde hace mucho tiempo de ti, y es que te conviertas a Él si no te has convertido, o que le ames cada día más y te consagres más a Él, viviendo en santidad y amor, si es que ya eres salvo. Oremos. Señor, gracias por tu amor. Ciertamente cuánto nos has amado. Seguramente todo esto de lo cual hoy hablé, Señor, con tu ayuda y la ayuda de tu palabra, todos lo sabíamos, pero hoy te pido, Señor, que esto se convierta tan real para la vida de cada persona que hoy está aquí, como se hizo tan real para mi vida mientras preparaba esta enseñanza, Señor. Que no solo sea letra, que se convierta tan real para ellos, como si ellos estuvieran ahí, como si ellos estuvieran ahí traicionándolo con un beso, huyendo, alejándose de Él por amor al mundo, por amor al pecado, por amor a ellos mismos, como si ellos estuvieran ahí negando lo que de hecho lo hacen, como lo hizo Pedro, como si ellos fueran parte de la multitud que prefirió a Barrabás, al mundo, al pecado, que a Jesús. Como si ellos fueran los que lo hubieran azotado, le hubieran puesto una corona de espinas sobre su cabeza, y le hubieran dado golpes sobre su cabeza, y le hubieran escupido en su rostro, y hubieran golpeado su cuerpo, y como si ellos lo hubieran crucificado, Señor. Para que todo esto, Señor, pueda quebrantar el corazón duro que tienen. El corazón duro, Señor, que tienen, ¿para qué? Para que se arrepientan, para que se salven, Señor, para que te den la honra y la gloria y vivan para ti, Señor, y sean instrumentos tuyos para salvación a otros, comenzando por los de sus casas, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.